A ver, por si no les ha quedado claro, me he topado con personas que dicen que por qué tengo miedo, que por qué cerramos la iglesia, que ellos no pueden vivir sin ir a recibir de Dios. Quédate en casa, te lo pido por favor. Número uno, 4 puntos. Primero, no obedeces a tus leyes gubernamentales si no te quedas en casa. Número 2, pones en riesgo a muchos. Número 3, cumples el propósito de Dios, que por si no te has dado cuenta o no lo has entendido, es regresar los altares al hogar, no la iglesia, sino en el hogar. Es el momento perfecto para que se acerque tu familiar que no quiere nada con Dios. Es el momento indicado para que lo hagas. Y número 4, rompe la religiosidad. Esa religiosidad de Dios está en la iglesia. Dios está en nuestra vida, está en nuestra casa, está con nosotros. No vamos a la iglesia a recibir de Dios, porque recibo de Dios en mi hogar. Voy a la iglesia, no es al revés. La iglesia es la reunión de gente que tiene a Dios en su vida. Apréndete esto, y esto es lo que Dios está hablando a tu vida. Quédate en casa. Comenzamos. Pero escucha
El estudio de las dispensaciones es el tema del día de hoy. Cierra tus ojos tantito. Gracias, Señor, por este tema, gracias por tu presencia y gracias porque nos permites estar desde casa, Señor, adorando tu nombre, y nos permites estar desde casa aprendiendo más de ti. Por supuesto que anhelamos, Señor, ese tiempo en el que nos dejarás salir de nuevo y estaremos en la iglesia, pero queremos llegar todos a la iglesia, Señor, teniendo tu presencia bien en nuestro corazón a causa de los altares que estamos haciendo en el hogar. Gracias, Padre mío, dirige tú esta enseñanza, sé tú con nosotros, los que están escuchando esta enseñanza se queden con esa presencia tuya, Señor, que tu presencia y tu Espíritu Santo nos dirigen en esta parte de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre mío, contigo comenzamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toca estudiar las dispensaciones. Somos dispensacionalistas nosotros. Recuerda que vimos que había 70 semanas de Babilonia hasta el decreto de Artajerjes, y después del decreto de Artajerjes hasta la venida del Mesías tenía que haber 70 semanas y 70 semanas, pero se cumplían 69 y sobraba una semana, nos quedaba volando una semana por ahí. Esa semana la pospuso Dios y entra una dispensación, un espacio en donde Dios acomoda las cosas. Es una administración que Dios hace. Nosotros creemos en la dispensación que Dios hace. Son periodos divinamente designados que son puestos por Dios. Por ejemplo, crea en 7 días toda la creación. En el día 3, si pusiésemos a dibujar a un niño, o nosotros nos pusiésemos a dibujar todo lo que es la dispensación en la creación de Dios, y estamos dibujando el día 3, por ejemplo, pues no puedo meter a un perrito dibujado en el día 3, porque en el día 3 estaba dedicado a la expansión de los mares y que saliera la tierra. No había animales en el día 3. Si pusiésemos a un niño a dibujar el día 2 de la creación, el niño no puede dibujar un árbol, porque un niño de al lado diría: oye, no, pero ese árbol no va ahí, porque en el día 2 separó Dios el cielo y la tierra y no había árboles en ese entonces. Los árboles son hasta el día 4. Dios hace tiempos dispensacionalistas y cada día es diferente, cada día es una nueva creación, y Dios separa por creación cada uno de estos días. Nuestra vida también es un ciclo dispensacional en donde primero somos bebés, después llegamos a ser niños y terminamos siendo adolescentes, después adultos y después envejecemos. Son tiempos de dispensación en nuestras vidas personales, tiempos de dispensación en nosotros que van continuamente con nuestra vida. Un anciano no puede ponerse a brincar de la misma manera. Imagínate al ancianito en la patineta y brincando en la patineta, y de repente se cae y se nos deshace todo. Un anciano no puede hacer las cosas que hacía de adolescente. Un adolescente no debería de estar haciendo las cosas que hace un niño o un bebé. No debería. Que las hacen, bueno, eso es otra cosa, pero no debería de hacer las cosas que hace un bebé o un niño chiquito. No se puede, no es correcto, no debe de suceder así. Somos dispensacionalistas. Nuestras vidas también tienen varias dispensaciones. Lo dice Pablo en Efesios capítulo 3: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Mire, número 1, le dio dada la gracia de anunciar a los gentiles el evangelio. Número 1, anunciar a los gentiles el evangelio. Y número 2, aclarar a todos cuáles eran las dispensaciones que Dios estaba trabajando, y qué difícil era para los judíos entender esto. Ahora, cuando Dios creó los cielos, la tierra, cuando Génesis 1 y hace la creación del mundo, cuando hace el día 1, nunca se olvida del día 1 cuando está haciendo el día 4. Está creando el día 4
y nunca se olvida del día 1, sigue haciéndolo crecer. Cuando Dios toma la dispensación de los gentiles, nunca se olvida del pueblo y de la protección del día de Israel. Hasta el día de hoy, el día de Israel tiene la protección bastante fuerte de parte del Dios. Nunca deja de ser pueblo de Dios los israelitas. Primer dispensación que quiero que veamos, la dispensación de la inocencia. Esta dispensación inicia con Adán y Eva. 5 leyes que tenían que cumplir. Número 1, tener dominio sobre la tierra. Número 2, tener dominio sobre los animales. ¿Se acuerdan que le puso nombre a todos los animales? Eso es tener dominio sobre de los animales. Número 3, cuidar del jardín en donde Dios lo había puesto. Número 4, abstenerse de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta última ley tenía una advertencia, que si comía de este árbol moriría físicamente y moriría espiritualmente. ¿Se cumplió? Sí se cumple, porque a partir de que come del fruto muere espiritualmente. Hay una separación entre Adán y Dios que los aparta completamente, y Dios sale a su encuentro y le pregunta a Adán: ¿en dónde estás, Adán? Cuando antes no sucedía esto. Y por consecuencia de haber salido del Edén y caído en el mundo, nace todo lo que es la muerte, no solamente de los humanos, la decadencia del mundo entero, la decadencia de todo lo que está a nuestro alrededor. Todo lo que usted tenga a la mano, lo que usted voltee a ver, todo está en decadencia, desde la pared, desde la casa, la ventana, la computadora, este micrófono que tengo, todo está en decadencia, todo termina por acabarse. Termina con la desobediencia del hombre. Esta primer dispensación de la inocencia termina cuando el hombre toma la decisión de no obedecer a Dios. Dispensación número 2, la dispensación de la conciencia. Es aprender lo malo, y vemos ahí las vidas de Caín y de Noé. Inicia con la expulsión de Adán y de Eva del Edén, y entrar a la tierra en la que vivimos ahora. La herencia que nos dejó Adán y Eva es una naturaleza contaminada de pecado, mucho pecado en su vida, rebeldía a la voluntad de Dios. Ese es el pecado. 5 aspectos importantes, me estoy yendo rápido porque el tema es muy extenso. 5 aspectos importantes en esta dispensación. Número 1, una maldición sobre la serpiente. Recuerda que sobre su estómago se iba a arrastrar, yo creo que antes tenía patita, qué sé yo, se iba a arrastrar sobre de su estómago. Número 2, un cambio en la feminidad y en la maternidad de la mujer. El hombre iba a estar sobre la mujer, y eso es algo que a la mujer hasta el día de hoy no le parece muy correcto. Y la maternidad iba a ser con dolores. Tener hijos le iba a doler como antes no le dolía. Número 3, una maldición sobre la naturaleza, y sí, el decaimiento, una naturaleza en decadencia completamente. Hasta el día de hoy, si lo notamos, el mundo gime a gritos que paremos de destrozarlo con nuestras vidas. Número 4, imposición de trabajo para producir comidas. Deberás trabajar, con el sudor de tu mente vas a poder comer, y el mundo te va a dar espinas, te va a dar cardos, dice, te va a costar trabajo, y incluso el mismo mundo, la misma naturaleza se está poniendo en tu contra. Eres como un ser ajeno al mundo. Número 5, la promesa de Cristo, la simiente que heriría a la serpiente en la cabeza. Vea que desde Génesis ya había una promesa en donde iba a haber una redención para el hombre. Desde Génesis está mencionado la promesa de que Cristo vendría a redimir al humano. Y termina con el diluvio allá en Noé. Manda a Noé a hacer su barco, se meten al barco y genera el diluvio, lo que nos demuestra en esta dispensación de la conciencia
es la voluntad y la conciencia del hombre humano, las atrocidades que genera a partir de que dejen al ser humano decidir sus propias leyes y sus propias reglas. Qué importante es Dios que esté en nuestras vidas. Siguiente dispensación, la dispensación del gobierno humano. Inicia con la familia de Noé. A partir de que bajan del arca, ahí en ese momento Dios habla a su vida. Toda vida fue destruida sobre de la tierra, solamente la familia de Noé quedó para reiniciar la humanidad. 7 promesas y mandatos a Noé y a su familia. Primero, Dios ya no maldeciría la tierra nuevamente. Ya no lo haría, es una promesa de parte de Dios para toda la humanidad. Número 2, Noé y su familia deberían repoblar la tierra. Oiga, tenían que repoblar la tierra, no solamente un pedazo de la tierra, tenían que salir a poblar toda la tierra. Número 3, ellos tendrían dominio sobre del reino animal. Número 4, se les permitiría comer carne. Número 5, es establecida la ley de la pena capital. Dice en la Biblia, dándole el mandato a Noé, que si un hombre derramara la sangre de un hombre, entonces también tendría que ser derramada la sangre de esa persona que cometió ese asesinato. Entonces está establecida la ley de la pena capital, que es la pena de muerte. Número 5, nunca habría otro diluvio universal, y por supuesto este pacto deja como señal a el arco iris. Esta dispensación del gobierno humano no ha terminado, aún hasta el día de hoy seguimos en esta dispensación. Desgraciadamente, la familia de Noé le dijeron: tienes que repoblar la tierra, mas sin embargo lo que hicieron fue quedarse en un lugar y todos generaron una torre llamada la Torre de Babel. Dios, para poder hacer lo que le había pedido a Noé, de que se dispersaran por toda la tierra para poder poblarla, tuvo que hacer algo en esa torre, tuvo que cambiar las voces, las lenguas de cada una de las personas, y ahí sucedió toda la dispersión hacia todos los reinos de la tierra. Nacen todos los gobiernos humanos a partir de la Torre de Babel, nacen todos los gobiernos humanos hasta el día de hoy. Esta dispensación no ha terminado. Después sigue la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa abrahámica. Por supuesto, esta dispensación comienza con el llamado de Abraham, ¿sí? El llamado de Abraham, después se continúa con los patriarcas. Dios se forma una gran nación elegida como su pueblo, y por supuesto es el pacto abrahámico que hace. 6 puntos claves en este pacto incondicional, un pacto completamente incondicional. Mire, número 1, de Abraham saldría una gran nación que Dios bendeciría con prosperidad, tanto física como espiritual. 2, Dios haría grande el nombre de Abraham. 3, Dios bendeciría a aquellos que los bendijeran y maldeciría a aquellos que los maldijeran. Por eso nosotros, y creo que todas las iglesias concuerdan con esto, que Dios bendiga a Israel, que Dios lo bendiga, porque el que lo bendiga también va a ser bendecido. Entonces no estamos en contra de Israel. Pobres de aquellos que lo maldigan o que están tratando de destruir a Israel, porque se les viene un gran problema con el Dios de esa nación, el Dios de Israel, que es nuestro Señor Todopoderoso. Número 4, en Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. Se cumplió hasta la venida de Jesucristo y la muerte de Jesucristo. A partir de ahí somos bendecidos todos nosotros. El evangelio se extiende no solamente a los israelitas, sino a todos los de la tierra, a toda tribu, a toda nación. Somos bendecidos a partir de esta promesa, todos nosotros. Número 5, la señal del pacto en el llamado de Abraham. En esta cuarta dispensación, la señal de ese pacto era la circuncisión de cada uno de los hombres. Número 6, la promesa
a sus generaciones. No solamente la promesa cayó en Abraham, sino también en Isaac, en Jacob y en las 12 tribus que hoy en día son las 12 tribus que están en Israel, que ahora todos los que viven en Israel son llamados de una manera, son llamados judíos, que es la tribu de Judá. ¿Cuál era la salvación en esta dispensación? Solamente siendo israelitas. La única manera de ser salvo era volverse israelita y pertenecer al pueblo que era de Dios. Era lo único. Había rituales para matar al corderito y no sabían, ellos no tenían idea que matando al corderito ellos estaban profetizando al Jesús en medio de todos sus rituales. Termina la dispensación hasta el Éxodo. Continuamos con la siguiente dispensación, que es la dispensación de la ley. Esta dispensación inicia desde el Éxodo. Ofrendas, altares, holocaustos, sumas sacerdotes, que por cierto eran malvados sumos sacerdotes, días festivos, salvación solamente siendo Israel, circuncisiones, tenía que haber una circuncisión para pertenecer al pueblo de Israel, era importante para ellos. 4 puntos claves en esta dispensación. 1. Adoración en el templo dirigida solamente por sacerdotes, nadie más podía dirigir las adoraciones en el templo. Los sacerdotes eran solamente de una tribu, de las 12 tribus no, solamente una tribu estaba dedicada a esto y era la tribu de Leví. Número 2, dirección a través de los profetas. Dios hablaba a través de sus profetas, no era como hoy en día que el Espíritu Santo nos guía. Antes tenía que ir uno al profeta para que le profetizaran y para saber qué es lo que quería Dios de nuestras vidas. Número 3, las tribus de Israel perdieron la tierra prometida. Fue cuando fueron llevados al cautiverio en Babilonia. Fueron llevados a Babilonia en cautiverio y fueron sujetos a servidumbre en esa cautividad. Termina esta dispensación hasta la muerte de Jesucristo. Cuando Jesucristo llega a la tierra, aún vivía bajo esta dispensación de la ley y él vino a cumplir la ley. Terminando él su vida, comienza la siguiente dispensación, que es la dispensación de la gracia. Gracias Dios porque llegó esta dispensación, si no tendríamos que estar matando borreguitos todavía, es más, tendríamos que cortarnos por ahí haciéndonos la circuncisión para poder pertenecer al pueblo de Israel, para poder ser salvos. Termina la dispensación de la ley y comienza la dispensación de la gracia, es a donde estamos parados. Esto es lo que estamos viviendo ahora. La salvación antes era por medio de ser judío, por medio de ser israelita, circuncidándose, y ahora la salvación es solamente por reconocer a Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, iniciando esta dispensación, oiga, nunca soltó la dispensación anterior, que es la del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel sigue siendo pueblo de Israel. No lo ha soltado, sigue bendiciéndolos, es su pueblo y es muy amado por el Señor. Pero estamos en un tiempo en donde Dios está trabajando con todos los gentiles. Inicia con la muerte de Jesucristo. 5 puntos claves. Número 1, es mundial, incluye a judíos, incluye a gentiles, incluye a todo el mundo, a todo el que usted me quiera mencionar, los incluye en esta dispensación, en la muerte de Jesucristo. Preciosa dispensación, no cabe duda, es la mejor de todas, es donde estamos parados, es esa semana de la dispensación de los gentiles, esa es donde estamos entrando y es donde estamos parados el día de hoy. Número 2, la responsabilidad en esta dispensación simplemente es creer en Jesucristo, creer de todo su corazón en Jesucristo. Número 3, el Espíritu Santo para los que creen en Jesucristo y lo aceptan como su Salvador. El Espíritu Santo baja, desciende y mora en cada uno de los creyentes. Número 4, esta dispensación ya van más de 2000 años que lleva de duración. Y número 5, nadie sabe cuándo va a terminar. Nadie sabe cuándo vendrá. En la clase pasada yo les decía que haciendo cuentas, más o menos la dispensación iba a terminar por ahí del 2001, 2002. Pero la realidad, yo
mantengo viva la esperanza de que el Señor viene y hay que mantenerla viva. El Señor viene, ya está cerca de nosotros, está a puntito de venir. Hay que mantener esa esperanza viva. El Señor ya viene, pero en realidad la verdad de las cosas es que nadie sabe cuándo vendrá Él. Solamente el Padre es el único que sabe cuándo vendrá. La dispensación termina con el arrebato. Termina con el arrebato de la iglesia. Estamos a puntito de eso. Estamos a puntito de ser arrebatados por Dios. Estamos a puntitos de culminar nuestra carrera aquí en la tierra. ¿Estás preparado? Siguiente dispensación. La dispensación, siguiente dispensación es la dispensación de la tribulación. Muchos no toman a la tribulación como una dispensación, sino más bien como la misma dispensación de Israel. En la dispensación de la ley se alarga hasta acá, se extiende hasta la 7ª semana. Cuando termina la dispensación de la gracia, comienza o continúa la dispensación de la ley, pero esta vez con algunas modificaciones. La dispensación de la tribulación es retomar la dispensación de la ley. La diferencia que tiene esta dispensación es que el Espíritu Santo ya no estará para guiarlos. Fácil, ¿no? La tiene fácil, ¿no? Mire, es Cristo mismo quien usó la frase de la gran tribulación. En Mateo 24:21 lo dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Nunca soltó a Israel. Él sigue en espera y va a seguir trabajando con él en ese momento. Aún no hemos llegado a esta dispensación. Esto es profético lo que estamos hablando y lo que está escrito en la Biblia. Inicia después del arrebato. 6 puntos claves. 1. Concluirá la semana faltante con Israel, que es la 7ª semana que hemos estado hablando. Número 2, mientras está sucediendo la semana faltante, ¿recuerda cuántos años iba a durar esa semana? Eran 7 años. Mientras ellos están sufriendo esos 7 años de la última semana, nosotros, los que fuimos o los que vamos a ser arrebatados, y vamos a estar allá en las bodas. Las bodas de Israel y de los judíos duran 7 años, exactamente los 7 años que va a durar la última semana. Impresionante, ¿no? Vamos a estar con las cenas del Cordero. Oiga, cenas del Cordero, cena, comida. Si me ve usted, si me busca por allá arriba, usted búsqueme allá. Voy a estar por ahí sentado al lado de las carnes frías. Tal vez si me busca por allá arriba, nos veremos y estaremos sentados. Número 3. Juzgará la incredulidad y la maldad del mundo, y eso es el juicio a las naciones. Número 4. Tiempo para la bestia y el anticristo. Es un tiempo en donde van a ser soltados. Es más, ese tiempo lo esperan con muchas ansias. Están deseosos y van a trabajar arduamente para acabar con toda la mayoría de las personas que puedan acabar, porque sabe que el tiempo se le está llegando, se le está cortando. Número 5, se divide en 2 partes. Una es la tribulación, que son 3 años y medio, y otra es la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio. Y le llama gran tribulación porque va a ser terrible esos 3 años y medio. Número 6, la ira de Dios se va a intensificar terminando esta semana. Termina esta dispensación con el milenio, que es la dispensación que continúa. Que la dispensación del milenio no es otra cosa sino la segunda venida de Cristo. Cristo viene a juzgar poderosamente en esta dispensación milenial. Si ustedes gustan ver en su pantalla, termina la dispensación del gobierno humano. Número 1. Número 2, termina la dispensación de la promesa. ¿Ya vio? Termina hasta ahí. Número 3, termina la dispensación de la ley. Ya no hay más ley. Termina la promesa de que se le da a Abraham. Terminando la tribulación, se acaban sus 60 semanas. Termina sus 70 semanas. Termina su 7ª semana de Israel y se acabó. Y terminan los gobiernos humanos, y ahora comenzamos con el gobierno de nuestro Señor Jesucristo en esta
en esta dispensación milenial. Inicia terminando la 7ª semana de los judíos, que es la faltante. 4 puntos claves. 1. Destrucción del falso profeta y del anticristo. ¿Y Satanás qué le pasa, pastor? Pues Satanás aguante. Número 2. Entran los nacidos de nuevo en la dispensación de la gracia. Los nacidos de nuevo que estamos en esta dispensación, vamos a entrar en aquel momento de la dispensación milenial. Estaremos con Él, estaremos en ese momento, ya después de las bodas del Cordero, después de estar gorditos y llenitos de comida, nos va a traer el Señor para que podamos gobernar en ese entonces, en ese milenio en donde ya no va a haber gobiernos. El que va a gobernar juntamente con nosotros es el Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Eso es algo que yo espero con todo mi corazón. Número 3, entran los justos que sobrevivieron los 7 años de la gran tribulación. Tremenda tribulación que se les va a venir, difícil tribulación, y solamente unos pocos van a sobrevivir, o los que mueran, pero sin negar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? Van a poner una marca, 666, sin esta marca no van a poder comer. Cosas tremendas que se vienen. Número 4, Satanás, aquí está, Satanás queda atado por estos 1000 años. Al final se va a volver a soltar. Esta dispensación termina con el juicio final. Ahora, ¿qué sigue, Señor? ¿Qué sigue, pastor? Hasta aquí terminamos. No, todavía hay un poquito más. Mira, después de la dispensación milenial viene el juicio del gran trono blanco. Tendrá lugar después del milenio y después de que Satanás, la bestia y el falso profeta sean lanzados al lago de fuego. Satanás va a quedar al final, va a estar atado, después va a ser soltado por un corto tiempo para poder ver quiénes son verdaderamente reales dentro del milenio y dentro del reinado de Jesucristo, y después va a ser aventado al lago de fuego Satanás. Y a partir de aquí comienza el juicio del gran trono blanco. Si se dan cuenta, en la dispensación del milenio, observen que hay un martillo encima de un libro que es la Biblia, representa la Biblia, representa que Jesucristo también viene a juzgar, pero Él viene a juzgar mediante la palabra de Dios. Pero en el juicio del gran trono blanco, el Señor Dios Todopoderoso va a juzgar no solo por la palabra de Dios, sino por lo que hay en tu corazón. Los libros van a ser abiertos, 2 libros van a ser abiertos, están explicados en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 12. El primer libro es el libro de los hechos, los registros y las acciones buenas y malas de cada una de tu vida, de cada día que viviste en esta vida. Y el segundo libro que va a ser abierto es el libro de la vida. Dios conoce aún los pensamientos. Tu nombre está escrito en ese libro, porque muchos hacen las cosas, pero buscando un propósito, buscando algo bueno para cada persona. No lo hacen en realidad con amor agape, sino con un amor filios o incluso un amor eros, buscando algo que les convenga, buscando la conveniencia de cada uno de ellos. Después del juicio del gran trono blanco, ya casi vamos a terminar, viene el viejo mundo, la destrucción del viejo mundo destruido por fuego. La fecha de este evento es hasta el final del periodo del milenio. Después del juicio del gran trono ocurrirá el final del mundo y del cielo como hoy lo conocemos. Eso está escrito en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Y dice que el cielo y la tierra pasarán y que se escuchará un gran estruendo. Parece ser que algo va a suceder allá arriba en el espacio exterior, algún suceso espacial va a ocurrir y va a terminar destruyendo no solamente al planeta Tierra, sino a las estrellas que hoy conocemos, los soles que vemos desde la distancia, desde nuestro planeta, el sol que conocemos, todos esos planetas que hasta el día de hoy se ven desde nuestro cielo van a cambiar totalmente. Y después
después de este suceso vendrá el final, ahora sí, un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso está en Apocalipsis 21 del 1 al 2, un cielo nuevo y una tierra nueva, así está escrito. Dios lo creará, y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva va a incluir a la Nueva Jerusalén. ¿Quién es la Nueva Jerusalén? Nosotros somos la Nueva Jerusalén. Hasta aquí vamos a terminar con nuestras dispensaciones. La siguiente semana quiero comenzar una nueva serie que se va a llamar el estudio del Apocalipsis. No se la pierdan, el Apocalipsis es algo muy interesante de estudiar, pero antes de comenzar con eso, quería darles a conocer estas dispensaciones. ¿Le parece bien? Este es un estudio bastante completo. Y ya, eso es todo. Eso es todo, no hay más. Se le hace poca cosa. Es impresionante lo que Dios va a hacer con nosotros, lo que está deparado para nuestras vidas, lo que está predestinado para nosotros. Es interesante, es muy, muy enriquecedor, es algo que, caray, con Dios uno nunca se aburre. Y después que seguirá, no tengo idea, ya no está escrito más. Su pregunta es: ¿cómo evito esto? ¿Cómo evito esa séptima semana? ¿Cómo evito que el juicio del gran trono blanco me sea favorable? ¿Cómo hago que sea favorable a mi vida? Bueno, le voy a decir algo muy importante. A Dios nadie lo engaña. Nadie lo engaña. Para usted poder ser salvo, necesita ser la iglesia. Necesita ser parte de la iglesia. Número 1, comienza uno persiguiendo las promesas de Dios, trabajando para Dios, nos volvemos siervos de Dios. Fíjese el crecimiento que Dios da a cada uno de los que entramos en el cristianismo, a una iglesia, amándolo, buscándolo a Él. Número 1, tiene que usted ser siervo. Entramos a ser esclavos por amor. ¿Por qué esclavos? Porque Dios nos sacó del mundo, nos rescató del mundo y de las garras de Satanás, y ahora somos esclavos por amor de Él. Y créame, no hay mejor dueño para nuestras vidas que Él. Es lo más hermoso. El Señor se enamora de nosotros, se enamora de nuestro trabajo, se enamora de que el trabajo que hacemos es maravilloso, y entonces Él nos toma y nos adopta juntamente con Él, nos hace sus hijos. Pero si usted conoce a un hijo que es adoptado, a un jovencito, a un niño que es adoptado, lo primero que hace es irse pero este es tu cuarto, mira, ven, te traje, este es tu cuarto, te pertenece. Y el niño entra al cuarto y lo entiende, sabe que es adoptado, pero no se siente como un hijo, no se siente como hijo, está cohibido. Vamos a comer, ven, baja, y baja, se sienta a la mesa, no habla, es muy cohibido. Pero ya hay una adopción, ya somos hijos. Después, número 1, somos siervos. Número 2, hay una adopción, nos convertimos en hijos. Número 3, tomar la pertenencia. Ahora ya soy hijo, sé que soy hijo, y entonces comienza una hermandad con los demás hermanos. Esa es la iglesia, es el crecimiento que tenemos en la iglesia. Somos la iglesia, somos nosotros la iglesia. Ya Dios nos adoptó y ahora yo me siento preparado para ser hijo. Ahora sí hablo con Dios, ahora sí me acerco a Él, lo abrazo con todo mi corazón, y ese crecimiento que Dios nos da por medio de la iglesia, por medio de estar trabajando para Él arduamente, nos da un cuarto crecimiento, que es un amor agape, un amor incondicional. No de parte de nosotros hacia Él, porque nuestro amor es malvado. Siempre hay una condición para nuestro amor. Yo me casé y entonces tú te tengo como mi esposa, pero tu responsabilidad, y ya hay una condición. Es hacerme de comer, es tenerme la ropa bien limpia, y ya hay una condición en nuestro amor, y no se vuelve un amor agape. Podrá ser un amor filios, un amor eros, pero no es un amor agape. El único que nos puede dar ese amor agape es nuestro Señor a nosotros. Amor agape, un amor perfecto, sin condiciones. No es por cómo lo amamos nosotros, sino por cómo Él nos ha amado. Pero tienen que pasar esos 4 crecimientos: ser siervos, esclavos por amor, estar adoptados por Él y ser hijos de Dios. Número 3, tener una pertenencia
con mis hermanos para poder sentirme hijo, un verdadero hijo de Dios. Y número 4, tener un amor agape de parte de Él hacia mí y de parte de mí hacia Él también. Te amo, Señor, te amo. Ese es el camino de la iglesia, ese es el camino de cada uno de nosotros. Si usted tiene un amor agape como la novia de Cristo que es usted, entonces oiga, haga altares en su casa, no necesita ir a una iglesia. Haga los altares en su casa y cuando salgamos de este problema, mire, usted vaya bien adorado allá a reunirse con sus hermanos, porque es el tercer punto, con sus hermanos, porque pertenece a eso. Se acerca usted a Dios diciendo: gracias por los altares de mi casa, no vengo a recibir, vengo a entregarte a ti, Señor. Esa es la iglesia allá en su lugar. En las bodas habrá dos clases de personas. Número 1, los que son convidados a las bodas, que son los siervos, son los adoptados y son los que pertenecen, los hermanos. Pero oiga, Dios se va a casar solo con los que son novia de Cristo, solo con los que son de verdad, con un amor agape. Esos van a ser la novia de Cristo. Los demás solo son invitados. Sí, estarán allá arriba, sí, van a estar allá arriba, pero solo van a ser invitados. Quiero ser la novia de Cristo. Yo no quiero ser la hermana de Jesús, el hermano de Jesús. Yo quiero ser la novia de Cristo. Y para alcanzar eso, comienza por lo primero. Entrega tu vida a Él. Si no conociste, si no habías oído una palabra, es momento, entrega tu vida a Él. Cierra tus ojos. Padre mío, perdóname por mis pecados. Perdóname por las tonterías que he cometido en mi vida. A partir de este día, te pido perdón, Señor, y te digo y te comento y te soy certero. Voy a cambiar mi vida, ahora sí, siguiendo los primeros pasos, Señor, que es ser esclavo por amor a ti. Quiero ser esclavo por amor a ti, para que en su momento tú me tomes como uno de tus hijos. Y cuando veas que soy uno de tus hijos, el Señor te va a estar viendo: mira mi esclavo, este esclavo que tengo por amor, mira qué hermoso trabaja. ¿Sabes qué? Quiero que seas parte de mi familia, quiero hacerte mi hijo. Y cuando tú escuches eso, entonces tú verás que perteneces a una hermandad que está a tu lado y que está contigo. Cuando te sientas perteneciente a Él, entonces llegarás a amarlo con todo tu corazón. Y amar a Dios es hacer las cosas que Él me pide, incluso quedarme en casa. Él me lo pidió y yo no lo obedezco, entonces perdóname, yo no amo a Dios. Yo amo a Dios y voy a hacer lo que Él me mande y lo que Él me pida. Y cuando acate esas normas y esas reglas, entonces yo estaré actuando con un amor agape, sin condiciones. Me quedo en casa, me quedo en esta pandemia, escondidito ahí en mi casa, pero no inactivo, sino haciendo altares a ti. Gracias, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad no sea lo que yo mande, sino lo que tú quieras de mi vida, Señor. Aquí estamos trabajando para ti. Gracias, Padre mío. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Dios los bendiga mucho. No dejen de hacer altares en su casa. No dejen de buscar la presencia de Dios en su casa. No necesita usted un lugar para hacerlo. El lugar se hace para que entre hermanos podamos compartir todos juntos lo que hemos vivido en casa, las experiencias que hemos vivido en casa. Dios lo bendiga.